El día de hoy vamos a estar compartiendo en este video acerca de la carta astral. Te recuerdo que este video que estás recibiendo es un contenido introductorio al estudio de la astrología y también vas a estar recibiendo el PDF con el contenido un poquito más extendido y que puedas estar revisando constantemente antes de asistir a los talleres del proyecto Viaje por el Zodiaco, empezando por el signo de Aries. Si no puedes asistir al taller del signo de Aries, eventualmente vas a estar recibiendo también estos videos para que puedas actualizarte. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué es la carta astral? La carta astral, de entrada, bueno, es un gráfico, es una representación gráfica de cómo estaba el sistema solar en el momento del nacimiento de una persona o de un evento. Se pueden arrojar cartas astrales acerca de eventos, acerca de personas, de relaciones y en sí cualquier evento o acontecimiento en el tiempo se puede calcular a través de una carta astral. La carta natal, bueno, naturalmente habla sobre el natalicio o sobre el nacimiento de una persona y nos sirve como un mapa. Si hacemos una analogía de lo que la astrología representa las leyes o los principios, los fundamentos de cómo se mueve la energía adentro de nosotros y cómo se mueve la energía en nuestro entorno. Y para eso necesitamos un sistema de lectura, un lenguaje. La carta natal o la carta astral es un mapa de esos movimientos energéticos y nos ayuda a ubicarnos o a ir como evaluando estos movimientos energéticos y cómo podemos aprovecharlos para nuestro beneficio. Entonces, bueno, es una representación visual de cómo estaba el sistema solar en el momento del nacimiento. Y tomando esta metáfora del viaje, si nosotros tenemos un mapa de cómo es nuestra configuración como seres humanos, cómo se mueve la energía dentro de nosotros en todos los niveles, mental, emocional, físico, espiritual, en relaciones, cómo manifestamos nuestra energía en el plano real o en este plano de la realidad, pues nos sirve de mucho tener un mapa para saber dónde estamos ubicados y hacia dónde nos vamos a dirigir. Hay una frase que me encanta que dice que ningún viento favorece a un barco que no sabe su destino. Entonces es necesario tener un mapa y conocer a profundidad ese mapa para saber hacia dónde se dirige nuestra alma. Si podemos también usar otra metáfora, es que este mapa lo que al final nos ayuda a descubrir es un gran tesoro, que es el tesoro del autoconocimiento. Entonces es una herramienta muy versátil, un instrumento para medirnos a nosotros mismos, pero también para ir desplegando ese potencial que tenemos, llevarlo a su totalidad, como lo mencionamos en el video anterior, acerca de la importancia de la astrología en el video de Astrología para la Conciencia. Entonces, dentro de este mapa, de este gráfico, es un gráfico que refleja la unidad, es un gráfico que refleja todo el sistema solar y ubicado en grados matemáticos dónde estaban los planetas, en qué signos y en qué casas recae según la persona. Ahora, ¿para qué sirve este mapa? Bueno, este mapa nos va a ayudar también a identificar ciertos patrones de conducta o ciertos comportamientos que nosotros podemos, a través de reglas prácticas, liberarnos de esos condicionamientos. Es decir, cuando yo observo en mi carta astral cómo estaban los planetas, en qué lugar están ubicados, qué relaciones existen o qué conversaciones existen entre estos planetas, puedo definir o puedo interpretar ciertos condicionamientos, ciertas conductas, comportamientos, hábitos o incluso adicciones, tendencias o influencias en mi persona. Y si son condicionamientos que tal vez no sean muy favorables en mi persona, puedo comprenderlos, puedo asumirlos, aceptarlos para después irlos modificando con un trabajo de conciencia y con acciones prácticas
o reglas prácticas en el día a día. No es nada más un conocimiento que se va a quedar en mi mente como una información o como un dato más, sino a través de la astrología voy a poder usar ese conocimiento para ir modificando estas conductas y liberarme de condicionamientos que tal vez no deseo o que no me conviene mucho conservar. Hay varios niveles de lecturas cuando se trata de analizar o de interpretar una carta astral. El primer nivel de lectura sería el nivel gráfico o técnico, es decir, el que nosotros podamos conocer la información, los datos, los términos o los conceptos muy específicos y muy objetivos de lo que son todos los componentes de una carta astral. Es decir, yo tengo que saber qué son los planetas, qué significa cada planeta, cuál es su contenido, cuál es su propósito. Debo saber la información de cada signo del zodiaco, para qué es cada signo del zodiaco, qué representan también las 12 casas, qué son los aspectos planetarios y en sí toda esta primera parte del conocimiento astrológico, que es lo técnico, que son los conceptos o que es también como lo gráfico, es decir, poderme familiarizar con los símbolos que aparecen en una carta astral, tanto los planetas como los signos, el poder hacer esta relación visual con estos elementos, con estos componentes. Después, a esos mismos grafías o a esos mismos símbolos, les voy a dar un significado, voy a estudiar a profundidad lo que cada uno de estos símbolos representa, y es cuando pasamos al segundo nivel, que es el nivel arquetípico, es decir, ponerle un significado a estos gráficos, a estos elementos, estos dibujitos. Y posteriormente pasamos a un nivel de lectura práctico o aplicativo, es decir, voy a tratar de integrar este conocimiento para saber para qué me sirve y cómo puedo llevarlo o aplicarlo en mi día a día y en mi vida personal, en mi vida real. Y bueno, en el PDF que les voy a enviar viene específicamente explicados todos los componentes de la carta astral, ¿no? Dónde están las casas, dónde están los signos, dónde podemos identificar a los planetas, qué representan las líneas. Y cuando tenemos impresa esta carta astral podemos ver visualmente cada uno de estos componentes, y en el PDF estaré enviándoles esta información con más claridad. Estos componentes, los componentes básicos que tenemos que comprender son los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Ahorita en este ciclo que vamos a estar experimentando de talleres, vamos a estar analizando los signos zodiacales, que son 12 signos zodiacales, es en lo que nos vamos a enfocar. Más adelante, ya sea a través de videos o en otros talleres, estaremos estudiando los planetas, las casas y los aspectos. Pero por ahorita lo que nos interesa es que cuando tú veas tu carta astral puedas identificar dónde están los signos del zodiaco y que te familiarices tanto con los gráficos como con el contenido arquetípico o simbólico de estos elementos. Y bueno, ya para terminar este video, el tratar de definir un poquito y tener más claridad, esto lo vamos a estar ahondando en los talleres, ya sea presenciales u online, acerca de qué es un arquetipo. Un arquetipo es un término que viene a través de la psicología de Carl Jung, donde nosotros vamos a identificar lo que es el ideal de un elemento. Un arquetipo es un ideal que nosotros buscamos alcanzar. La astrología se basa en arquetipos. Todo lo que nosotros vemos en una carta astral son arquetipos. Entonces, los planetas, dependiendo de su contenido, son arquetipos. Puede ser el arquetipo de la comunicación, el arquetipo de la belleza, el arquetipo de la guerra o de la acción, el arquetipo de la sociabilidad, el arquetipo del amor incondicional. Y cuando hablamos de arquetipos, nosotros como seres humanos lo que buscamos es alcanzar el ideal de esos arquetipos, convertirnos en su máxima expresión. Somos seres que estamos en un proceso de perfeccionamiento, somos seres que no podemos decir que estamos incompletos, pero estamos en proceso de
completarnos todavía un poco más. Entonces los arquetipos son como el rol más alto o más elevado que nosotros deseamos alcanzar. Entonces, cuando analizamos los componentes de la carta natal, como los planetas, los signos o las casas, estamos pensando en cuál sería el ideal de, por ejemplo, de Aries, ¿no? Aries es un signo del yo, es el signo de la identidad. Entonces, este arquetipo tiene un ideal que sería el desplegar por completo una personalidad que sea fuerte, afirmada, energética, vital, y nosotros desde la perspectiva del estudio, desde la perspectiva de la práctica, sería ver cómo puedo alcanzar ese ideal, cómo puedo de este lugar en el que estoy desarrollarme e ir incorporando herramientas psicológicas a mi vida o emocionales para poder alcanzar ese ideal. Entonces, básicamente un arquetipo es el ideal al que nosotros pudiéramos aspirar. Los componentes básicos de una carta astral son los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Ya estarás recibiendo el PDF con esta información visual para que puedas revisarla las veces que tú necesites. Saber que una carta astral tiene distintos niveles de lectura. El primero es el gráfico o el técnico, que es cuando nos familiarizamos con los conceptos o con las grafías, con lo visual. Lo segundo es el simbólico o el nivel arquetípico, que es cuando le ponemos un significado a estos dibujos, a estas gráficas. El tercero es cómo podemos aplicarlo o cómo podemos llevar la astrología a la práctica. ¿Para qué sirve la carta astral? Bueno, sirve para poder entender cuáles son nuestras conductas o nuestros comportamientos, y al mismo tiempo podernos liberar de estos condicionamientos con los que nacemos. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es una carta astral? Es una representación gráfica, visual, de cómo estaba el sistema solar en el momento en el que nacimos, y lo podemos también tomar como un mapa que nos va a ayudar a ubicarnos en el lugar en el que estamos, pero también, y lo más importante, es hacia dónde vamos, es decir, cuál es el arquetipo o los arquetipos, el ideal que tenemos que integrar a nuestra vida para pues florecer y tener esta expansión del ser, esta conciencia. Nos vemos en el próximo video. Gracias.